Bienvenido a los recursos educativos del curso de Matemática Básica 1. El día de hoy veremos la circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria está definida como una figura en el plano con centro en el origen y de radio 1. Esta puede ser descrita matemáticamente como la curva que cumple la siguiente ecuación, la cual es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Por lo tanto, esta circunferencia intersecta con los ejes en los puntos 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0,-1 como se puede ver en la figura. A partir de los conceptos de círculo unitario y ángulo es que se forman las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas más populares son el seno, coseno y tangente, aunque existen otras más. El ángulo. Los ángulos son un concepto que nace a partir de la intersección de dos rectas o semirrectas. Es entonces que el ángulo se mide como el arco que se ubica entre ambas rectas. La forma de medirlo dependerá de la unidad que se quiera utilizar. Las unidades más utilizadas son radianes, sexagesimal y centesimal. Como otra definición, los radianes se pueden definir como la razón entre la longitud del arco que quiere medirse y el radio de la circunferencia. Por lo tanto, un radián posee la distinción que el arco a medirse es igual al radio de la circunferencia, como se puede mostrar en la siguiente figura, donde el arco posee la misma longitud que el radio y por lo tanto la medición del ángulo será de un radián. Toda circunferencia posee entonces 2 pi radianes debido a la siguiente demostración. Dado que los radianes están definidos como la longitud total de la circunferencia sobre su radio, eso quiere decir que sacamos el perímetro de la circunferencia, el cual está definido por la fórmula 2πr, y la dividimos dentro del radio, que sería r. Y al hacer esta operación se cancelan las r's y nos quedará igual a 2pi. Por lo tanto, toda circunferencia posee 2pi radianes. Las funciones trigonométricas. Tomando como referencia el círculo unitario, se pueden definir las funciones trigonométricas como las siguientes. Dado un punto colocado en la circunferencia, este posee una componente o una distancia en el eje X y en el eje Y, por lo que se puede formar un triángulo dentro de la circunferencia. Las funciones trigonométricas, por lo tanto, son relaciones de los lados que se forman del triángulo anteriormente mencionado. En este caso, por ejemplo, podemos definir el seno como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, al analizar la circunferencia unitaria, dado que la hipotenusa en el círculo unitario es igual al radio, que a su vez es 1, las coordenadas de cualquier punto en la circunferencia están dadas por coseno de teta, seno de teta. Ahora procederemos a pasar hacia los ejemplos. Ejemplo 1. Encuentre las coordenadas del punto de la circunferencia x, y sobre la circunferencia unitaria, que forman un ángulo de pi cuartos radianes. Resolución. Tomando el ángulo se puede convertir al sistema sexagesimal, que es el más conocido o el más usado. De este modo, la conversión que se realiza es por cada x radianes, estos se multiplican por 360 grados y se dividen por 2 pi radianes, ya que como lo mencionamos anteriormente, una circunferencia posee 360 grados o 2 pi radianes. Entonces esa será nuestra unidad de conversión. Al utilizar el ángulo que se nos fue proporcionado en el ejemplo, multiplicamos pi cuartos radianes por 360 grados dividido 2 pi radianes. Y eso nos queda un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, el ángulo que se forma entre el radio y el eje es de 45 grados, como lo podemos observar en la siguiente figura. Dado que conocemos dos de los tres ángulos, uno de 45 y el otro de 90, que es el ángulo que se forma al realizar el triángulo rectángulo dentro de la circunferencia, podemos hallar el otro ángulo por medio de una resta.
En este caso tenemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo tiene que ser 180 grados. Por lo tanto, tomamos alfa, que va a ser nuestro ángulo desconocido, le sumamos 45 grados y 90 y eso nos deberá quedar 180. Despejando, tendremos que alfa será igual a 45 grados. Conociendo los ángulos se puede saber que el triángulo es un triángulo isósceles, ya que posee dos ángulos iguales, los cuales son alfa igual a 45 y el que se nos proporciona por el ejemplo, que es el de 45 grados también. Por lo tanto, los catetos serán de la misma longitud. ¿Sí? Como lo podemos observar en la siguiente figura, el triángulo nos quedaría de la siguiente manera. Dos ángulos de 45, uno de 90. Y los catetos tendrán entonces la misma longitud. Para poder calcular la longitud de cada lado se utiliza el teorema de Pitágoras, con lo que queda h cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Por ser isósceles sabemos que x es igual a y, que significa que sus catetos son iguales. Y también la hipotenusa es el radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia de un círculo unitario siempre es 1. Por lo tanto la ecuación nos quedará 1 cuadrado igual a x cuadrado más x cuadrado. Desarrollando la expresión nos quedará 1 igual a 2x cuadrado y despejando la ecuación nos quedará x igual a raíz de 1 medio. Desarrollando más la expresión y radicalizando el denominador, ya que no queremos que el radio, que el denominador quede con una raíz, procedemos a multiplicar por raíz de 2 dividido raíz de 2 y eso nos quedará raíz de 2 dividido 2. Finalmente la coordenada en x y en y es de raíz de 2 sobre 2. Recordando lo que representan las coordenadas en el círculo unitario, podemos afirmar que coseno de pi cuartos es igual a seno de pi cuartos, que es igual a raíz de 2 dividido 2. Y esas serán las coordenadas que tendremos sobre la circunferencia unitaria. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Pasando al ejemplo 2, tenemos que demostrar que las siguientes afirmaciones son verdaderas utilizando el círculo unitario. La primera afirmación es coseno de 0 es igual a 1 y seno de 0 es igual a 0. Y la segunda afirmación es coseno de pi medios es igual a 0 y seno de pi medios es igual a 1. Todos estos ángulos están en radianes. Resolución. Primero tomamos el círculo unitario y ubicamos los ángulos referidos por el problema. Para saber qué ángulos son los que estamos utilizando, hay que observar cuál es el número ubicado en la función coseno de cada expresión o en la función seno de cada expresión también. En el caso de la primera afirmación, tenemos que el ángulo es de 0 grados. Entonces, ubicándolo en la siguiente imagen, podemos ver que se encuentra justamente en el eje X, en el cuadrante 1. Y procederemos entonces, al tomar el primer ángulo, que es de 0, este se ubica en el eje X. Por lo que tenemos que encontrar la intersección de la circunferencia y el eje al que se refiere el ángulo. En este caso sería precisamente en el siguiente punto, marcado por un punto negro en la circunferencia unitaria. La coordenada sería 1,0 y recordando la teoría, se indica que para el círculo unitario las coordenadas de la circunferencia también pueden interpretarse como coseno de teta y seno de teta. Eso quiere decir que coseno de 0, seno de 0 es igual a la coordenada del punto, el cual sería 1,0. Dado que una coordenada es en x y la otra es en y, podemos separar y dejar definidas dos ecuaciones, las cuales serán coseno de 0 es igual a 1, que son las dos coordenadas en x, y seno de 0 igual a 0, que son las dos coordenadas en y, haciendo entonces el primer enunciado verdadero. Para el siguiente enunciado se realiza el mismo procedimiento. Tomamos en cuenta primero el ángulo, que será el de pi medios, y lo ubicamos en nuestra circunferencia unitaria. Como podemos observar en la primera imagen, el ángulo de pi medios se ubica en el eje Y. Entonces, precisamente se ubica en el punto
que se muestra en la gráfica, el cual está dado por un punto amarillo. Este sería la coordenada 0,1, por lo que da paso a que el coseno de pi medios, seno de pi medios sea igual a la coordenada 0,1. Con eso separamos las coordenadas en x y las igualamos, lo cual nos da coseno de pi medios es igual a 0. Y separando las coordenadas de y, nos queda seno de pi medios es igual a 1. Entonces esto haría el segundo enunciado verdadero y quedaría resuelto el ejemplo 2.